En el mes de junio de este 2012, el Poder Ejecutivo empezó a negociar con la dirección de la empresa Pluna para hacerse cargo de la gestión de la aerolínea, que sufría por el momento de grandísimos problemas económicos. Sus trabajadores, en el medio de esta situación, realizaban paros y movilizaciones, reclamando participación en la negociación y mostrando el descontento con la forma planteada por el Poder Ejecutivo, que contaba con el 25% de las acciones de la compañía. El grupo de inversión Leadgate, cuya gestión entre el 2007 y el 2012 habría acumulado pérdidas por unos 100 millones de dólares, administró hasta mediados del mes de junio el 75% del paquete accionario. En el medio de esta situación, ANCAP amenazaba a la empresa a suspenderle el suministro de combustible a causa de la deuda con el ente próximo a los 28 millones de dólares. El viernes 16 de junio, el grupo Leadgate entregó su paquete accionario en la aerolínea de bandera nacional y dejó una deuda de 301 millones de dólares. El Poder Ejecutivo renunció a su derecho a iniciar acciones legales al socio privado de Pluna y le otorgó 30 días a la canadiense Jazz para que decida si compraba el 75% de la empresa. La firma de Canadá respondía a los días negándose a invertir en Pluna. El Partido Nacional presentó una denuncia penal para llevarle adelante una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de Pluna Sociedad Anónima. Los trabajadores continuaban realizando movilizaciones y amenazaban con agudizar las medidas en caso de que se confirmaran los despidos de 200 funcionarios. El gobierno les contestó que ningún empleado iba a ser despedido. El 20 de junio, Enrique Pintado, ministro de Transporte, y su par de Economía, Fernando Lorenzo, comparecieron a la Comisión de Transporte de Senadores y Diputados, donde informaron el interés de la empresa canadiense Jazz en Pluna. El 3 de julio, la situación seguía incambiada y los trabajadores resuelven detener los vuelos por 48 horas. 3 días más tarde, debido a la situación patrimonial y de liquidez, el gobierno decidió que Pluna deje de volar. Pluna nos ha comunicado que ha tomado la decisión de dejar de volar. Hay un conjunto de variables que hacen que, por lo que nos decía el directorio de la empresa, le impiden volar. Ese conjunto de acciones tiene que ver con liquidez, con situaciones financieras, económicas, en fin. Tenemos que recomponer la conectividad del Uruguay y es en ese sentido la conectividad aérea del país, y en ese sentido tomaremos las medidas que sean necesarias y se las plantearemos al Consejo de Ministros para asegurar este objetivo. Día lunes presentaremos en el Consejo de Ministros algunos de los elementos que van a ayudar a empezar a resolver la situación planteada, pero partiendo de la situación de partida, que es que la empresa no se encuentra en condiciones hoy. No ha aparecido fuente de financiamiento ni interés de capitalización, y eso ya es en sí mismo una situación importante. El gobierno, el Estado uruguayo, ha manifestado claramente que estaba dispuesto a avanzar en la parte de capitalización que le correspondía. Hasta ahora, ese proceso, somos un accionista minoritario, no ha tenido otro eco que no sea el de solo nuestra intención. Y en segundo lugar, nosotros no disponemos de normas adicionales que nos permitan asistir a la empresa. Los partidos de la oposición fueron convocados por los ministros de Economía y de Transporte para informarles el cierre indefinido de la empresa. La oposición calificó el tema como muy grave. Unas horas más tarde de la decisión, los pilotos y las aeronaves que no estaban en nuestro país emprendían el retorno. Mientras tanto, luego de un consejo de ministros, el presidente Mujica se encontraba confiado con retomar la conectividad y que no se generaran pérdidas significativas para el país. El equipo económico confirmaba que no se harían cargo de ninguna de las deudas de Pluna. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento en esos días un proyecto de ley para la liquidación de la aerolínea. Los partidos Blanco y Colorados no estaban de acuerdo con algunos de los puntos establecidos en dicha norma. Sin los votos de la oposición, el Senado aprobó el proyecto de ley que liquidaba la empresa. El Frente Amplio no dio su respaldo en este ámbito para la creación de una comisión investigadora y planteó al Senado que remita los antecedentes a la justicia. El oficialismo pretendía también que tomara cartas en el asunto la Junta de Transparencia y Ética Pública. El debate parlamentario, que duró más de 8 horas, estuvo centrado en la ausencia de actores oficialistas y en las críticas al gobierno por la gestión de la empresa. Por esos días, una singular movilización realizaron los ex trabajadores de Pluna frente a la casa del vicepresidente Danilo Astori. Le entregaron una nota reclamándole una solución a su situación laboral por el cierre de la empresa. ANCAP, mientras tanto, decidió realizar una denuncia penal contra Pluna por emitir cheques sin fondo en el pago de combustible. Sobre el 24 de julio, la justicia disponía el cierre de fronteras para los directores estatales de Pluna. La jueza de feria del juzgado de concurso, Beatriz Tomasino, dispuso que los mismos no puedan salir del país sin su autorización.
La medida no afectaba a Matías Campiani ni a Sebastián Hirsch, directivos de la empresa de Leadgate. Sobre finales del mes de julio, el Poder Ejecutivo confirmaba la realización de la subasta de Pluna para los primeros días del mes de septiembre. Sobre esta subasta se habían manejado el interés de algunas empresas, tanto locales como internacionales. Sobre mediados del mes de agosto, el gobierno confirmaba a la Asociación de Rematadores del Uruguay como la entidad que lleva adelante el remate de los aviones pertenecientes a Pluna. La justicia, además, citaba a Matías Campiani a declarar por los cheques sin fondo. El exgerente general asistió el jueves 6 de septiembre en la causa que investiga un posible delito de estafa denunciado por ANCAP. Sobre finales del mes de agosto, el sindicato de trabajadores de la ex aerolínea denunciaba arreglos entre BQB y el gobierno para el uso de la frecuencia. Además, denunciaron la realización de entrevistas laborales en forma individual sin respetar la bolsa de trabajo. Y llegó el día muy esperado por varias partes involucradas. Llegó el 12 de septiembre, día previsto para la realización de una subasta donde se contaban los 7 aviones de la aerolínea. Se iba a realizar en las instalaciones del aeropuerto de Carrasco, pero la misma fue sorpresivamente suspendida. Ante la suspensión, la Asociación de Pilotos y el Sindicato de Funcionarios del ente se mostraron molestos. Los funcionarios dijeron que en aquella oportunidad la autogestión era la única salida y que se iban a presentar como oferentes a la próxima subasta. El tema trajo distintas repercusiones políticas. El presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, afirmó que fue un fracaso del gobierno, mientras el senador colorado Pedro Bordaberry destacó que ya le había advertido al Poder Ejecutivo que los aviones no valían el precio que se manejaba en la subasta. Al día siguiente y en respuesta a esas acusaciones, el gobierno decía no estar dispuesto a aceptar menos de 100 millones de dólares por los aviones de Pluna. Así lo sostenía el ministro de Economía al contestar sobre la posibilidad de que exista un sobreprecio en la base de la subasta. Sobre finales de septiembre, el gobierno confirmaba la nueva fecha para la subasta. Ahora la misma se iba a realizar en la rural del Prado de Montevideo y no en el aeropuerto. Se argumentaba una cuestión de funcionamiento y evitar que los trabajadores ocuparan la terminal aérea en caso de que la misma fracasara. Al día siguiente de dicha confirmación, el vicepresidente Danilo Astoria aseguraba la no participación en la subasta de la empresa venezolana Conviasa. El 1 de octubre, en el pabellón de España del Prado de la capital, se realizó la tan ansiada subasta de los 7 aviones. En 7 minutos, por un monto de 137 millones de dólares, un solo oferente, en nombre de la empresa española Cosmo, alzó su mano para quedarse con las aeronaves. Esas fueron las distintas repercusiones de la primera parte del caso Pluna.